Bienvenido al curso de Python avanzado. El primer capítulo vamos a ver los iterator, ¿cierto? Iteradores. Que Python cuenta con dos mecanismos para iterar objetos, grandes cantidades de datos, ¿cierto? Que son el iterator y los generator. Vamos a ver que el iterador como tal se aplica en muchos ámbitos, tanto como una lista, que sería dicha lista, como una tupla, esto, ¿cierto? Incluso diccionarios, que se podría ver tanto como el valor como el resultado. Incluso vamos a colocar aquí 55. Entonces, al hacer un for, de por sí el for lo que está haciendo es iterar algo, que es una función que viene dentro de Python, en el cual vamos a iterar o recorrer en, por ejemplo, la lista. Vamos a imprimir lo de la lista. Como pueden ver, se puede iterar tanto la lista, las tuplas, y perdón, me equivoqué aquí, tuplas, incluso los diccionarios, aunque los diccionarios tienen que ser con los values o las keys, ¿cierto? De por sí solo, si uno manda a iterar directamente el diccionario, va a aparecer los valores, solamente como si fueran keys, ¿cierto? En cambio, si le pongo values, me va a iterar solamente los valores, y así sucesivamente. Pero también podemos iterar una cadena de texto, como un hola mundo, y vamos a iterar la cadena de texto. Esto está bien argumentado, ya que es como una especie de herencia ante todo el código de las funciones de built-in, ¿cierto? Del constructor dentro del propio Python. Vamos a usar un ejemplo que tengo yo acá de mi pequeño juego y vamos a pescar el string del capítulo y le vamos a decirle que sea un documento igual, y con los tres espacios le decimos que es un tipo de documento grande, ¿cierto? Podemos albergar toda la información. Incluso acá, al recorrer, serían caracteres en el documento, ¿cierto? En el documento. Y aquí podría recorrer completamente el documento, toda la información que tiene, y sumándole y restándole. Entonces, los iteradores son sumamente complejos en el momento de estar manejando grandes cantidades de datos. Buscar algún archivo, buscar algo, por ejemplo. Y hoy día vamos a explicar a más profundidad cómo funciona un iterator. Por lo general, podemos crear, por ejemplo, una cuenta atrás. Vamos a hacer el método init, cell, iniciar, ¿cierto? Cell, iniciar la cantidad que queremos iniciar. Y al hacer una cuenta atrás tenemos que usar ahora un iterator, ¿cierto? Y decirle, que devuelva a sí mismo. Y esta es la función que utiliza el iterator al momento de usar el ejemplo for. For, al momento de recorrer este código, lo que está llamando es decir al objeto .get o al objeto .itr que devuelva el objeto como tal, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer que dicho objeto pueda ser anexado o hacer un estilo de iterarlo, ¿cierto? Entonces le vamos a decirle si self.iniciar es menor, es mayor o igual a 0, ¿cierto? Menor o igual a 0. Raise stop iterator. Esto también es de built-in, esto está incorporado directamente en Python, apretando control y haciéndole clic lo pueden ver, ya lo hemos explicado en clases anteriores. Y ahora vamos a retornar, ¿cierto? Cell.iniciar y para que sea más explícito esto, vamos a decirle que sea una cantidad, ¿cierto? Para que se vea más legible. Que la cantidad sea mayor o igual a 0, no. Que la cantidad tiene que ser menor o igual a 0. Entonces al retornar tenemos que tener la cantidad y decirle que la cantidad tiene que disminuir en 1 y que retorne
obviamente nuestra variable que está tomando. Entonces lo vamos a decirle for y vamos a crear una cuenta atrás, ¿cierto? For números o iterar en cuenta atrás y le vamos a dar un rango de 10. Vamos a sacar esto como flotante, mod, float. Vamos aquí a ajustar el terminal y al momento de ejecutarlo, me da un error porque no hemos completado la frase, ¿cierto? Iterar. Entonces, como pueden ver, quedó infinito. Esto no debería ser así. Claro. Porque aquí la cantidad tiene que ser menos igual a 1. Me faltó el menos para que pudiera ir restando. Al final lo que hacía era lo mismo. Entonces, como pueden ver, pasamos desde 10, que es el número inicial, y llegamos hasta 1, devolviendo e iterando un objeto que hemos creado nosotros. También podemos hacer algo más complejo, con más argumentos, por ejemplo, class rango, ¿cierto? Y vamos a definir el método init, y le vamos a decirle self, el mínimo, el máximo, self.mínimo igual a min, y el máximo igual a máximo. Luego lo mismo, vamos a retornar el iter, ¿cierto? Que es el que va a devolvernos return self, y el que nos va a retornar el objeto como tal que estamos iterando. Vamos a hacer el método nets, ¿cierto? Y a su vez le decimos si self.min es mayor a self.max. Cuando se dice mayor o igual es que no alcanza el número que corresponde acá, ¿cierto? Sería como un número menos 1 aproximadamente. Es así, perdón. Entonces vamos a decirle que el raíz stop iterator, ¿cierto? Que vamos a parar de iterar este objeto. Y decirle que el self.mínimo sea mayor o igual a 1. Entonces retornamos el punto mínimo menor a 1, dado que el número entra en positivo, ¿cierto? Ahora vamos a iterar rangos y decirle que ejecute el rango desde 4 hasta el 10, por ejemplo, y del 4 suma hasta el 10, o del 5 hasta el 555, iterando todos los datos que necesitamos, tirando nuestro propio iterador, como si fuera una lista, una tupla. Entonces, ¿en qué podemos utilizar nuestros iteradores que hemos creado? Voy a hacer un ejemplo de class usuarios. Vamos a decirle que inicie la cantidad de usuarios y vamos a pasarle argumentos. A los argumentos le vamos a decirle que usuarios es igual a los argumentos que le vamos a pasar y la cantidad máxima es igual a la longitud del usuario, ¿cierto? Ser usuarios. Entonces vamos a asignarse la cantidad mínima, que es igual a 0. Al tomar una longitud o una len, ¿cierto? Esto corresponde a un número positivo, del 1 a la cantidad de usuarios que vamos a estar recorriendo. A diferencia que los iterators empiezan todos desde 0, es como recorrer una array, ¿cierto? De 0, 1, 2, 3 y viceversa. Entonces, debemos decirle que si la longitud es de 8, debemos a restar en 1 para que este se pueda ver, ¿cierto? Entonces, def, ahora vamos a iterar el objeto self y que retorne self. Y a su vez le vamos a decirle que nets vamos a intentar iterar los usuarios, ¿cierto? Entonces, si self.max es mayor o igual a self.min es mayor o igual a self.max, raíz iterator stop iterator. Aquí le puse un 0 en vez de un igual. Entonces ahora tenemos que hacer el conteo. Entonces decirle que por cada vez que llega a esta zona le vamos a decirle que self.min va a sumar en 1 y lo que vamos a retornar self.min es el usuario entre comillas self.usuarios. Le vamos a asignar el min y le vamos a darle menos 1, dado que este empieza en 0 y al momento de iterar la primera va a aumentar en 1.
Entonces tenemos que volver al valor 0, que va a ser la iteración que vamos a dar. Ahora vamos a crear una clase que se llame usuario y le vamos a decirle que tenga un nombre. Self.nombre igual a nombre, y vamos a usar una clase que se llama str. Esta clase, este método, que como pueden ver está override, ¿cierto? Que hereda de otra clase. Lo que está haciendo es lo mismo que vamos a hacer acá, por ejemplo. Vamos a eliminar esto. Y al momento de crear un usuario, por ejemplo, hola, y yo esto lo paso por un sprint, lo que nos va a devolver usuarios, perdón, eran los dos puntos que me faltaban. Entonces, al momento de pasarlo, esto me entrega el espacio de memoria en que está utilizando este objeto. Al nosotros pasar directamente, decirle que el método string, al corregir o al llamar a esto en un print, en vez de que nos devuelva el espacio de memoria, le estamos diciendo que no, que ahora quiero superponer el método y decirle que el str, nuestro string, va a ser otro al momento de devolverle. Entonces vamos a retornar el formato mi nombre es y le vamos a darse el punto nombre. Entonces al momento yo de llamar dicho objeto le va a devolver el nombre. Una vez entendiendo esto, vamos a iterar lo que necesitamos. Entonces for, vamos a colocar elementos, ¿cierto? Por ejemplo, objetos en, y vamos a generar nuestro iterador nuevo que se llame usuarios, y le vamos a darle distintos objetos. Persona, le voy a ponerle por ejemplo Antonio, aquí una coma, aquí le voy a ponerle Juan, y aquí le vamos a colocarle Nicolete. Entonces que imprima los objetos y vamos a ejecutar. Dice que los objetos en usuario persona tanto, dice que hay un problema, que me faltó los dos puntos. Vamos a ejecutar nuevamente y aquí me falta un dato, ¿cierto? Mi nombre es Antonio y mi nombre es Juan. Entonces mi nombre es Antonio y mi nombre es Juan y no llega a Nicolet, y esto es debido le estoy restando uno. No, aquí no es self min, parte en 0, aquí 0 suma en 1, por ende que al generar 1 tengo que restarlo, y la longitud del usuario es la cantidad de vueltas que tiene que dar, ¿cierto? Entonces quitamos el menos 1 del usuario para que nos dé los tres argumentos. Claro, en el momento de ser positivo, aquí al partir es 0, aquí lo volvemos a sumar en 1, y aquí lo restamos en 1 solamente para que esto pueda funcionar bien. Entonces, como pueden ver, aquí mi nombre es Antonio y esto puede aplicar con más objetos. Entonces, vamos a crear otra clase. Por ejemplo, doctor. Y vamos a decirle que el doctor va a tener un oficio. Sería cell.oficio igual a oficio def str. Y vamos a retornar mi oficio es, por ejemplo, el objeto como tal, cell.oficio, y demás vamos a heredarlo de persona. Vamos a heredarlo de persona y decirle que persona.init self el nombre, y aquí vamos a decirle nombre, coma, y antes de entregar esto le voy a decirle lo siguiente: super.str de self, ¿cierto? Self, y a su vez voy a concadenarlo con esto, sería el nombre. Vamos a hacerlo así, luego así, y decirle el nombre, aquí va a ir el nombre, ¿cierto? Coma, mi oficio es, aquí le vamos a colocarle por ejemplo cell.oficio, y estamos heredando de super todo. Entonces ahora, ya que tenemos los datos de
de los usuarios, vamos a poner el doctor igual a operador, un ejemplo, y necesita el nombre, que sería por ejemplo eh, Virgo. Vamos a ejecutar. Me dice que en persona.in le falta el nombre, que aquí me equivoqué, le falta el self en referencia a la clase. Y como pueden ver, voy a iterar en base a otros datos y aplicamos también el polimorfismo, dado que estamos usando un método sobrescrito sobre otros y utilizando la función super para llamar el método anterior. Y estar encapsulando y maximizando la mayor cantidad de argumentos dentro de un retorno de datos. Y esto es una forma de cómo implementar tus propios iteradores y cómo utilizar completamente iteradores para que tú puedas aplicarlo. Tanto como crear tu propia clase iterador, como las propias subclases que van a heredar sobre ellas mismas. Y el concepto de argumentos se explicó en anteriores cursos. Por ende, esto no lo voy a explicar detalladamente, solamente puedo mandar varios argumentos y asignarlo a una lista. Y eso sería todo. Así que nos vemos. Chao, chao.